Bueno, muchachos, el objetivo del día de hoy es resolver esta problemática que yo les dejé a ustedes como actividad. Ustedes estuvieron pues trabajando, unos lo resolvieron, otros no me mandaron el pantallazo de lo que se hizo. Sin embargo, vamos a resolverlas nosotros acá en esta clase, esta actividad. Vamos a hacer una consulta y para la próxima clase, es decir, para el viernes, ustedes ya deben de tener esto resuelto y me muestran los select que vamos a hacer, los join de las tablas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces para empezar, Listo, listo. la actividad dice que debemos de crearnos una base de datos, le damos clic derecho, nueva base de datos. La base de datos se debe llamar según nuestra actividad B de tarea uno. Copiamos y pegamos B de tarea uno y le damos OK. Listo, tenemos nuestra base de datos B de tarea uno. Así es como se debe llamar. Listo. Como podemos observar, no tenemos ninguna tabla, que es esta de acá. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer el análisis de qué es lo que nos está pidiendo. Dice, implementar el análisis de base de datos, crear las tablas y las relaciones a las siguientes, es que a las siguientes problemáticas. Una empresa de transporte desea registrar a cada conductor y los conductores tienen asignados uno o varios camiones. Un camión es asignado a una empresa transportadora. El conductor pedirá el siguiente información: el nombre, el sexo, la edad y el contacto. El contacto pues que es opcional. La empresa, el nombre, la ubicación, la razón social. El camión, la placa, la marca, el cilindraje y el nombre del vehículo. Acá les di información prácticamente de tres tablas que sí o sí van a ir. ¿Cuál? El conductor, empresa y camión. ¿Cierto? Pero la clave acá es que nos están diciendo acá que una empresa transportadora será registrada a cada conductor. Los conductores tienen asignados uno o varios vehículos. Claro, pero Entonces, es que un camión está asignado a una empresa transportadora. y una empresa, pues porque es una empresa de transporte, no tiene asignado solamente un solo camión. ¿Cierto? Debe tener asignados varios camiones. Entonces la clave acá está en eso, en que nosotros necesitamos tablas intermedias para hacer relaciones de uno a muchos, para poder que una empresa tenga asignada en el mismo ID varios camiones, varias empresas. Empezamos. Lo primero que necesitamos entonces, vamos a crear clic derecho, nueva tabla y le damos tabla y vamos a asignar ID usuario, ¿no? Creo que esa es la información que nos pide. El conductor, no hay de conductor, nombre, sexo, edad, contacto. Entonces, ID conductor, ¿no? Vamos a ponerle así para no desviarnos del tema. Le ponemos ID, esa es la clave primaria, le damos set primary key. Recordemos que la clave primaria es para que sea identificador único de este registro, como el número de cédula, por ejemplo, que nosotros tenemos, que no se repite. Y debemos de darle acá donde dice Identity Specification. Le damos 10. Con el objetivo de que no nos pida ese ID conductor, sino que la misma base de datos lo genere obligatoriamente. El ID en todas las tablas sí o sí debe de ir. Acá no se los pido, pero es porque hago caso omiso de eso. El ID siempre, siempre debe de ir, que es el identificador de esa tabla. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el ID conductor, tenemos el nombre, sets, listo. Tenemos nombre, el nombre por lo general puede ser un nvarchar de 50 y nos dice que no es obligatorio, lo único opcional es el contacto según esta información que tenemos acá. Nombre, la edad por lo general uno tiene 1.5 años, ¿cierto que no? Uno tiene un número entero en edad, entonces es un in. El tipo de campo en el data type es un in. Ahora, el contacto. Contacto. El contacto, vamos a ponerle un nvarchar de 100 porque pues, no especifica si es un correo, si es un teléfono, entonces, y opcional. Entonces se queda así. Mire que el contacto permite nulo. Y ahora, el sexo. Yo quiero, para poder, digamos que, tener las tablas más formalizadas, ahorita les voy a mandar información de la primera, segunda y tercera forma en una base de datos. Y es tener algo que llama ID sets, ¿cierto? Entonces,
como eso es una relación a una tabla, eso va a ser una llave foránea, es decir, eso va a ser una relación que va a tener esta tabla con otra tabla que todavía no la he hecho, ¿cierto? Entonces, sí o sí, debe ser obligatoria. ¿Listo? Entonces así. Y lo doy guardar. Y ese es conductor. Y listo, ya tenemos nuestra primera tabla. Cerramos. Le damos en table, new table. Y vamos id sexo, es un entero. Y le damos sexo. Y le damos sexo. El sexo es el nombre del sexo, ¿cierto? Por lo general es masculino o femenino, eso no tiene mayores caracteres. Vamos a ponerle de 30 caracteres. El ID sexo es primary key, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Es primary key. ¿Qué más debo hacer para poder que sea autoincrementable? tengo que ir en Identity Specification. Identity specification y le doy yes. Listo. Y damos guardar. Y le damos sexo. Listo, ya tenemos dos tablas. Nótese que la tabla sexo no me la estaba pidiendo, pero la colocamos para poder tener relaciones, porque en un futuro, por ejemplo, tenemos la tabla conductores, pero tenemos la tabla operadores. Y la tabla operadores también queremos guardar el sexo. Entonces, para tener ese tipo de datos ya normalizados, listo, no, el sexo tiene relación con el sexo. Listo. Bueno, me equivoqué. Le damos clic derecho, nueva tabla. Y proseguimos. Vamos a crear la tabla empresa. Juan, una pregunta. Sí. O sea, eso lo está haciendo usted viendo la base de datos a futuro. Sí. Pero si yo no hice eso con esa tabla sexo, pues Coloca el sexo nada más y ya. sí, porque yo no, pues esa partecita no. Sí, yo también después yo el sexo se lo añado. Yo coloqué el sexo normal y ya en la tabla. Listo, dale. No hay problema. Pero es bueno tenerlo presente como para una próxima. Se puede modificar más adelante y lo modifican de esta forma. Empresa. Nombre, ubicación y razón social. Listo, entonces tenemos ID empresa, ¿no? ID empresa es un clave primaria, tiene el nombre. El nombre, pongámosle un varchar de 50. Tiene una ubicación. Una ubicación es... Ubicación. Uy, no lleva tilde. Sí lleva tilde, pero en los nombres de las tablas no se colocan con tilde. Y pongámosle varchar de 300. Porque no sabemos... No sé qué tan largos van a ser los caracteres. Y razón social. Nótese que la nomenclatura de la escritura es con Pascal Case. ¿Qué es Pascal Case? La primera palabra de cada inicial va en mayúscula. Acá no se coloca como razón social con la R minúscula o el ID con la I minúscula. Siempre debe ir en mayúscula. Eso es importantísimo. Listo, el nombre de la razón social es... Pongámosle, no sé, otros 300. Y todos esos datos son obligatorios. No nos dice, pues no nos pidió C primary key. Volvemos acá que sea especificación de identidad para poder que sea autoincrementable. Y quitamos el chulito. Es decir, para que sea obligatorio. Y esta es empresa. Listo. Ya tenemos otra tablita para poder refrescar cuando cerramos. En table acá no aparece, entonces le tenemos que dar clic derecho y le damos refresh. Conductor, empresa y sexo. Vamos por la siguiente tabla. La siguiente tabla de nuestro análisis se llama el camión, que tiene la placa, la marca. Nótese que la marca también puede ser una llave foránea, porque si yo tengo conductores que tienen la misma marca, entonces ¿qué? ¿Sí o qué? ¿Me hago entender? Por ejemplo, Audi, Mercedes-Benz, Toyota, son camiones, digamos que tengan esa marca, tengan camiones. Entonces ya cada que registre un camión no voy a registrar Audi, Mercedes-Benz, sino que simplemente selecciona las marcas disponibles que tenemos dentro. Esa sí se daría, esa tabla sería así como para facilitar el código. Y igualmente en una construcción de base de datos así es como debería ser, porque si no entonces primero no estaríamos normalizando la tabla y segundo, si usted escribe Audi lo puede escribir usted con mayúscula o minúscula o al revés o lo escribe mal.
Entonces cuando vas a hacer un filtro por la marca Audi, O que sea yo que quiero cuando, saber, si yo quisiera saber en mi base de datos, cuáles son los camiones que son marca Mercedes-Benz, ¿sí o no? Entonces busco Mercedes-Benz, me tocará filtrar por el nombre, y ese nombre no es un índice, y el nombre de la marca, ¿cierto? Por la marca, y, y corre el riesgo de que haya registros que se hayan copiado mal. ¿Me hago Pero entender? entonces, ¿cómo relacionarlo con otra tabla podría solucionar eso? Porque porque ya ya no tendría es, una, primero, ya tendría un ID. Y ese ID, con una relación, una llave foránea, es ya automáticamente la tabla te genera un índice. Recordemos que un índice es una forma de usted consultar las cosas más rápido. Por ejemplo, usted cuando abre un libro y ve los índices, usted dice, hey, en la página tal está tal información. ¿Cierto? Está la tabla de contenido y en la tabla de contenido está conclusión, final y introducción y todo lo que tiene una tabla de contenido. Y te dice en qué página específicamente está. y nos queda como cuando en el diccionario le damos punto y nos aparecía qué teníamos y qué íbamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si ya la marca Mercedes-Benz en la tabla marcas es uno, por ejemplo, entonces cuando yo vaya a hacer un filtro, digo, ah, no, yo quiero que todos los carros que sean marca Mercedes-Benz, bueno, todos los carros que sean marca uno. Y eso ya es una información que está relacionada. Es decir, Ah, ya lo entiendo. es Sí, decir, sí, eso es sí. una tabla relacionada, no puede haber ningún otro tipo de información. ¿Listo? Ya lo entiendo. Listo. Entonces empezamos con camión. ID camión. Vamos a ponerle vehículo, ¿no? Un entero. Set primary key. Esto lo mismo. Identity specification. Que sea true. ¿Qué más nos pide? Nombre, placa, cilindraje. Placa. La placa de Nevarchar. Normalmente la placa es como de 10. Máximo, digo yo, aquí inventando registros, ¿no? Placa, el cilindraje. El cilindraje sí es entero, ¿no? 650, 300. Bueno, pongámoslo entero. Un cilindraje entero. Eh, Nos pide cilindraje. Nombre del vehículo. Pongámosle nombre, ¿cierto? Nombre del vehículo. Nombre. Y eso es un nvarchar pongámosle de 50, sí. Recordemos que nvarchar es un string. Todos son obligatorios. Y pongámosle ID marca. Para lo que yo acabé de indicar. Para que nos facilite el momento de hacer filtros o búsquedas y evitar errores en el momento de guardar esta información. Y le colocamos enter. Los que no lo hicieron así, pues pueden modificar su tabla. Recordemos que cuando bueno, ya todos creo que ya solucionaron eso, pero cuando ustedes llegan y van a guardar una información de una tabla ya creada y no la han dado acá, dice Tools, Options, y dice Design, y le tienen chuleado este Prevent Sign, no les va a dejar guardar. Ya algunos compañeros ya les dije que los deschulearon, pero para los que no, entonces es importante que lo deschuleen. Tenemos entonces la tabla vehículos, ¿no? Vamos a ponerle vehículos. Completa con el vehículo. Listo. Damos clic, refrescamos. Vehículo. Y vamos por la tabla marcas. Pues es sencillo, tiene la ID marca. La ID marca y marca. La ID marca es un entero. Hay que aclarar algo acá en el varchar de 100. Como le 150. Que cuando yo estoy indicando que voy a relacionar, por ejemplo, este ID marca. Vamos a hacerlo acá en el diagrama para poder que se vea más claro. Probablemente a usted le va a salir este error, le dan clic y les va a salir, hey, no puedes hacer esto, ¿cierto? Entonces le damos New Query y pegamos este código que tenemos acá. ¿Qué es lo que hace eso? Es decirle, hey, dame permiso de base de datos, en la base de datos, en nombre de la base de datos por la cual vamos a ejecutar, de administrador. Alta Authorization on Database. Y de esta manera, ahora sí podemos crear nuestros diagramas.
Le damos clic, le damos diagramas. Y acá tenemos las tablas que hemos creado hasta el momento. Le seleccionamos todas y le damos close. Vamos que la agregue. Listo, acá tenemos nuestras tablitas. Acá, por ejemplo, vamos a empresa, vehículo, marca. Vamos a hacerla con estos dos. Si yo llego y le doy clic derecho, View Table, y le doy Standard, me muestra, primero puedo agregar más registros y segundo me muestra si es nulo o no es nulo y el tipo de datos. También le puedo agregar campos desde ahí, estándar. Listo. Y lo otro es que cuando yo, por ejemplo acá yo me equivoqué, marca, es marca, ¿cierto? Yo me voy a darle guardar y le vamos a decir, diagrama cero, no importa, realmente no importa mucho el nombre, me va a decir que vamos a guardar esta tabla, que modificamos la ID de esa tabla. Lo que quiero indicar es que el tipo de claves, por ejemplo, este de acá es el ID, el único valor del vehículo, el que representa realmente esa tabla, el que va a identificar toda esta información. Y este de acá es la marca. Y entonces, por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, acá yo llegar y poner algo así, marca, ¿cierto? Marca, y poner un nvarchar, ¿cierto? Yo no puedo relacionar este ID, que es un entero, con la marca, que es un nvarchar. Los tipos de datos, data type, deben ser iguales, porque se supone que estamos diciendo, hey, de esta tabla, o sea, de esta tabla ID marca, usted va a estar relacionada con este campo. El campo debe ser del mismo tipo de dato y ojalá que se llame igual para ser entendido, o por lo menos que tenga el ID, nombre de la tabla de donde proviene. Eso me pasó bastante. Listo. Entonces, no fue el único, por eso estoy recalcando eso. Y lo doy delete column porque esa marca no va. Listo, entonces el sexo. El ID sexo es un tipo de dato. Un tipo de dato es, por ejemplo, acá lo tenemos como opcional. Es mala mía porque es obligatorio. Pero nótese, para yo relacionarlo, yo no puedo relacionar el ID sexo, por ejemplo, con edad. Bueno, sí, ahí sí me la va a relacionar porque la edad es un entero. Pero, nótese, mira que sí me deja. Pero cuando yo coloque 20 o 30, me va a indicar, hey, pero edad, se supone, o sea, el campo edad lo va a estar tomando como si fuera una relación de la tabla sexo. Y entonces, como no va a existir un registro con el ID 20 o 30, entonces ahí donde va a estar Pailas, no me va a funcionar esa relación. Por ese motivo, la forma de relacionarse directamente, le doy clic derecho sobre esto y lo jalo, es ojalá que se llame igual, es al campo donde lo voy a jalar, yo jalo de acá desde ID sexo, que se llame igual en la tabla en donde yo voy a relacionar, es decir, la tabla foránea, ID sexo, y acá dice, hey, primary key, mire, de la tabla sexo, la primary key sí se puede llamar ID solita, pero la tabla foránea, es decir, la tabla en donde nosotros vamos a relacionar, sí se debe llamar con el ID y el nombre de la tabla proveniente, sexo, ¿cierto? ID sexo. Sino que yo en este caso lo estoy llamando ID sexo a cada uno para poder ser más entendido. Hasta ahí todo claro. ¿O hay alguna duda? No, sí, claro. Yo tengo una duda, pero no sé si en algún momento ya antes la he aclarado. No importa, Y pregunte. es, ¿por qué no se relaciona al revés? ¿Por qué no se relaciona, o sea, en la tabla conductor el campo ID sexo con la tabla sexo? ¿O eso es una relación que, o sea, no importa el orden, se relaciona igual? No, es que se relacionan únicamente las llaves principales. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, la tabla conductor. Voy a eliminar esa relación, ¿cierto? La delete relación cheat. Entonces yo digo, de la tabla ID sexo. Mire que ni siquiera me deja jalar. O bueno, digamos que en caso tal, lo jalo y le pego ID sexo. Sí. Bueno, en esta versión sí dejó. Pero mire que él lo pasa lo mismo. ¿Qué me está diciendo?
de la tabla sexo, ¿cuál es la primary key? Porque lo estoy relacionando con la primary key de ID sexo, me está relacionando con sexo. ¿Cierto? O sea, queda la misma relación, se llama incluso igual. ¿Listo? Ya. Sí se puede. De las dos maneras funciona. Nótese las Ah, ok. llavecitas. Pero pues bueno, ahí porque dejó, pero pues eh, Ahora, ustedes, por ejemplo, no podemos relacionar, o no se debería. Por ejemplo, yo tengo la columna contacto, relacionarla con la columna sexo. De acá, o sea, así. Me hago entender porque mire que eso automáticamente me está diciendo ahí de la tabla origen, o sea, de la tabla en donde vamos a relacionar, la clave primaria es el ID sexo, no es, no es sexo. O sea, no ya se puede entiendo. lo ideal, o sea, lo que se debe relacionar al momento de nosotros hacer las tablas es relacionar los valores principales con los valores secundarios. Acá lo tenemos. Y este valor es el que identifica esa tabla y este valor no se va a repetir en esa tabla. Y si yo lo tengo acá en la tabla conductor es porque existe en la tabla sexo. ¿Listo? Ya la cogí. Sí, sí, listo, bien, gracias. Ahora, sigamos viendo el análisis. El análisis nos dice entonces que una empresa de transporte desea registrar a cada conductor. Listo, ya podemos registrar a cada conductor. Y los conductores tienen asignado uno o varios camiones. Si yo tengo acá con la tabla conductor, ¿sí o no? Y le doy, por ejemplo, ID camión, ¿cierto? ID camión es un ID. Y digamos que es obligatorio. Bueno, yo no la llamé camión, la llamé vehículos, ¿cierto? ID vehículo y vengo y cojo, mire que estoy jalando desde el ID del vehículo directamente desde acá, mire, y la relaciono. Me está diciendo el ID vehículo se relaciona con la tabla conductora ID vehículo. Lo doy listo, no, relacionemos esa vuelta. Pero ¿qué pasa? Mire que yo le doy Arrange Table y me organiza todo. Pero ¿qué pasa? La tabla conductor ese solamente tendrá una relación de 1 a 1. ¿Por qué 1 a 1? Porque conductor solamente admitiría estar relacionado con un solo vehículo. Como podemos observar, apenas me dejan reingresar un solo ID. O sea que si yo guardo y guardo la información, entonces estaría mal. Porque no estoy cumpliendo con la información. Un conductor puede tener varios vehículos. Entonces el conductor pudiera, por ejemplo, los conductores tienen asignado uno o varios vehículos. Entonces una tabla es una relación de uno a varios. Esta relación no debe ir, no existe, no se puede poner porque no cumpliríamos la relación. Si fuera que un conductor tuviera un vehículo, ahí sí. ¿Me hago entender? Sí, Sí lo entiendo, sí. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es es crear una tabla intermedia que se llame conductor vehículo o vehículo conductor que me pida el ID del conductor, el ID del vehículo. Ahí yo puedo poner tantas veces quiera el ID del conductor con el ID del vehículo. Listo. Incluso puedo poner una regla indicando que el ID del conductor y el ID del vehículo solamente se pueden registrar una única vez en esa tabla. Eso se llaman índices o constraints. Es decir, reglas en las tablas para poder evitar duplicidad de datos. Vamos a probarlas. Por ejemplo, cuando usted está en una tabla de usuarios y te dice, no, este username ya existe. Porque username se supone que debe ser único, no se debería repetir, porque si no, entonces podrían haber otros usuarios con el mismo nombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es crear una tabla intermedia. Yo puedo crearla directamente desde acá, lo de New Table, mire que acá me pone desde acá, desde este diagrama, por eso me gusta mucho. O puedo venir directamente acá, Tables, New Table, y tengo, le voy a poner ID, solamente ID, ¿cierto? Porque igual así es como se debe llamar. Conductor set primary key, e igualmente que sea identity specification y le vamos a dar yes. Y eso me va a pedir el ID del conductor
que es un entero, y el ID del vehículo. De esta manera, en esta tabla, que va a ser una tabla intermedia, que va a relacionar el conductor con el vehículo, yo puedo registrar el conductor tantas veces quiera y a ese conductor asignarle el vehículo. Así, cuando yo consulte el conductor y le digo, hey, tráigame los vehículos que tienes asignado, pues simplemente vengo a esta tabla y le digo, listo, de este conductor tráigame todos los IDs de vehículos, y el vehículo ya tengo la información de los vehículos asignados. Vamos a colocarle conductor vehículo, ¿no? Conductor vehículo. Listo, ahí ya tengo esa información. Si yo llego y le doy agregar table, mire que acá me aparece conductor vehículo, lo doy a agregar, cerramos, y lo que yo tengo que hacer es del ID vehículo asignarlo a ID vehículo de la tabla conductor vehículo. Mire, de la tabla vehículo, la primary key ID vehículo va a ser asignada a la foreign key de la tabla conductor vehículo ID vehículo, y le damos a aceptar. Lo mismo, ID conductor con la tabla ID conductor. De la tabla primaria, conductor ID conductor, mire que la primary key es el ID conductor, va a ser asignado al conductor vehículo el ID conductor. De esta forma, cumplimos con el requisito. ¿Cuál es el requisito? De que un conductor pueda tener varios vehículos. Varios vehículos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La empresa también puede tener varios vehículos asignados a su nombre. ¿Sí o no? ¿O una empresa solo tiene un solo vehículo? ¿Cierto que no? Tiene Entonces, ¿qué debería hacer? Crear otro conductor. Otra tabla así de empresa vehículos. Exacto, una que se tabla llame intermedia. empresa vehículo, es correcto. Entonces esa empresa de vehículos sirve como un puente que relaciona, pero que a la vez guarda datos. Es una tabla intermedia que lo que va a hacer es relacionar la información de uno a varios. Entonces, que eso es una relación de uno a varios. Juan, pero una pregunta, yo pues cuando hice esa relación, yo esa tabla que dijiste vehículo, pues le puse otro nombre llamado asignación y en esa misma tabla puse el ID de la empresa. Entonces esa relación no la podía relacionar empresa con conductor vehículo y ahí asignar el ID. O sea, que cuando yo cree O sea, el en esa vehículo, una vez le digo, ¿y a qué empresa pertenece? es, o sea, Eso, ¿yo qué hice? Yo a esa, donde vos tenés ahí en esa tabla conductor vehículo, agregué el ID de la empresa. acá. Ajá. Y relacioné esa tabla también con la empresa. Estaba mal la Sí, relación ahí. aquí directamente en esa tabla intermedia no es viable. Porque a la Eso final fue no lo se que hicimos. sabe a ciencia cierta a qué vehículos va a asignar a qué empresa. O por lo menos en esa relación no. Es más viable que al vehículo directamente le asignes la empresa, así como le asignamos la marca. Exactamente. Ya entiendo. ¿Listo? Entonces, de esta manera, si yo puedo consultar igual a qué empresa pertenece este vehículo, listo, a esta. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, así nos ahorramos una tablita. Vamos a decir, hey, ID empresa, que es un entero, que no es nullable, y la vamos a relacionar del ID empresa de acá y le ponemos ID empresa acá. Mire, de la empresa, la tabla primary key, la clave primaria de empresa es ID empresa, con la llave foránea de vehículo ID empresa. Y le damos a aceptar. Y guardamos nuestro diagrama. A mí dice, hey, esas son las tablas que se van a ver afectadas y no importa, listo. Y listo. Ya terminamos el ejercicio que les solicité. Esto era todo lo que teníamos que hacer. Un análisis de base de datos, es decir, la estructura inicial de un software. Es en donde nosotros vamos a guardar la información. Pueden haber dos formas de orientarse el desarrollo de software. Desde el diseño, es decir, no, un fulano llega y le dice a uno, le pasa a uno un prototipo, ¿cierto? Les pasa a uno un diseño. Yo, por ejemplo, no sé, voy a hacer, esta es la ventanita, y le pasa aquí que acá tenga una información, acá tenga otra, y acá tenga otra, y
y acá otra, ¿cierto? Y desde ahí adecuar la base de datos a este diseño, o hacemos más bien, que es lo que se debería hacer o es la forma más correcta de desarrollar un software, y es tomar los requerimientos, no desde el prototipo, sino desde los datos iniciales. Se toman los requerimientos. ¿Cómo son los requerimientos? Esto es como una historia de usuario. Estos son los requerimientos, y empezamos a formar las historias caóticas. O sea, las historias de caos son cuáles son las historias principales que deben de ir. En ese caso, los principales eran: hey, el conductor sí o sí debe ir, ¿sí o no? La empresa sí o sí debe ir. El camión sí o sí también debe ir. Sí, ok, listo, ya tenemos la información principal. Ahora, ¿cómo es que vamos a relacionar eso? Entonces ahí empezamos a mirar: hey, esto, y listo. Aquí tenemos ya toda esa información con todas las tablas y con todos los diagramas que corresponde. Ahora, ustedes van a hacer esto, pero necesito que me muestren un query mostrándome del conductor, cuáles son los vehículos que tiene un conductor, y ese vehículo a qué marca y a qué empresa pertenece. O sea, tenemos que añadir la información. Sí, hay que insertar la información. Por ejemplo, yo voy a hacer una parte, listo, y ustedes hacen el resto. Yo voy a hacer una parte en donde le voy a insertar información, por ejemplo, a la tabla conductor y sexo. ¿Por qué le voy a insertar a la tabla conductor y sexo? Porque si yo guardo la tabla de conductor, me va a pedir el ID del sexo. Bueno, esa tabla ID vehículo, eso no existe. Esto hay que eliminarlo. Eso fue ahorita delete column. Eso fue un error, y que no nos vaya. ¿Cuál está la tabla? ¿Cómo se llama? ¿Tabla de relaciones? ¿Cómo se llama? Esta, tabla intermedia. Es, entonces ese quedó con tabla intermedia, ¿cuál? Conductor, vehículo y ya. Sí, el ID del conductor y el ID del vehículo. Ahora, yo voy a hacer. Y no había que relacionar también. Vamos a hacer. Va a ser tres registros. Listo, vamos a hacer tres registros. ¿Cuáles son los registros? El primero es el insert into en la tabla sets. Espérate que esto no me refresca. Es que raya me da con eso. Un segundo, por favor. Y lo que voy a hacer es empezar a hacer inserciones. Listo. Vamos a hacer un insert into en la tabla sexo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Insertar el sexo. El sexo tiene unos campos que van entre paréntesis los valores, y el campo es sexo. Y entonces el valor lo voy a poner, que como es un string, va entre comillas simples, le voy a poner masculino. Ese es el primer insert. El segundo es femenino. Y finalmente un cel asterisco from a la tabla sexo para que me muestre estos registros. Recordemos que eso igual se ejecuta en cascada de arriba hacia abajo. Entonces si yo selecciono esto, lo dejo así, esto se va a ejecutar. Entonces selecciono los queries que yo quiero ejecutar, el script hace los dos. Mire que acá me dice una fila afectada acá en mensajes, y dos filas afectadas, que es la que consultó. Ahí dice eso masculino ID 1, ID femenino ID 2. Listo. Ahí ya tengo el primer registro. Vamos a hacer el registro del conductor. Entonces una tabla que llama insert into. Esto que estoy haciendo acá es lo que ustedes me deben de enviar a mí. Me lo envían por interno, un pantallazo o por lo menos todo el código para yo probarlo. Listo. Conductor. ¿Qué campos tiene el conductor? Listo. El conductor tiene el nombre, tiene la edad, tiene contacto, no la va a poner, y tiene ID sexo. Entonces los valores son conductor 1, la edad tiene 40 años, 40, y el ID sexo, si yo le pongo ID sexo 5,
¿Me funciona o no me funciona? No debería, porque se le dejó un ID. No, porque solo tenés dos IDs, el uno y el 2. Es correcto. No me funciona porque los registros, por eso es la tabla relacional. Yo no le puedo poner un dato que no existe. Entonces solamente me permite uno o dos. Entonces en ese caso vamos a ponerle uno. Y el otro conductor, vamos a poner registrar otro conductor. Vamos a poner conductor 2, ID sexo 2 y que tenga 32 años. Listo. Y finalmente un select asterisco from conductor para verificar cuáles registros tengo. No tengo ninguno. Entonces yo llego, selecciono nada más estos con el select para que al final me muestre esto. Mire, el conductor, el ID del conductor, recordemos que no importa. Eso el ID lo genera automáticamente la base de datos. El conductor 1, el conductor 2, la edad y el ID set. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Nada del otro mundo. ¿Por qué el ID conductor no importa? Porque ese ID conductor lo genera la base de datos. Y no se va a utilizar en un futuro, ¿cierto que no? No, sí se utiliza el ID, eso es lo que identifica. Pero me refiero a que la secuencia, mire que no empezó ni en el 1 ni en el 2. Empezó desde el 2 y 3. A eso me refiero. Ah, ya, listo. Listo. Si miramos nuestro diagrama, acá en este diagrama de base de datos, le damos modificar. Ya tengo la inserción de esto. Pero entonces para poder yo crear un vehículo, ¿qué necesito? Necesito una marca y necesito una empresa. ¿Sí o qué? Entonces me toca hacer los scripts para poder hacer la marca y un script para poder de la empresa. Y ahí sí poder crear el vehículo. Eso es lo que van a hacer ustedes. Primero crean la marca, luego crean la empresa, se crean dos vehículos y lo insertan acá. Es decir, la tabla conductor vehículo, cogen el ID de un vehículo, el ID de un conductor, el ID de un vehículo y lo insertan. Para la próxima clase vamos a mirar cómo nosotros vamos a prevenir que el ID conductor y el ID vehículo se repitan. Es decir, esos dos registros que sean iguales. Porque un conductor, como le vamos a asignar dos veces el mismo vehículo. En estos momentos lo permite, porque no hemos hecho eso. Eso lo hacemos para la próxima clase. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Listo. Sí, sí, sí. Listo, entonces la idea es llenar la información que estás pidiendo Y y hacerme un enviar. query. El query, les voy a dejar la tarea. ¿Cuál es el query? Es que me consulte, que me muestre la información del sexo, el nombre. O sea, yo ahorita le mando, yo ahorita les especifico bien qué es lo que me deben demostrar. Y para eso deben hacer los inner join. Es decir, unir todas las tablas. O sea, primero es tener esa base, o sea, Primero tener la información. Exacto. Y luego, ahí sí, luego ahí sí insertar. crear la consulta. Listo, muchachos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Ya voy a guardar ya y voy a subir.